Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. No importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre la fosforilación oxidativa, que es la ruta metabólica que nos permite sintetizar el ATP. El ATP es la molécula que utilizamos para llevar a cabo todos nuestros procesos celulares. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien, vamos a continuar con estos videos sobre el metabolismo intermediario y el día de hoy platicaremos sobre la fosforilación oxidativa que nos va a permitir sintetizar la molécula de ATP. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Si hacemos recuerdo, la transferencia de electrones en la cadena de transporte es energéticamente favorable porque el NADH es un poderoso donador de electrones y el oxígeno molecular es un potente aceptor de electrones. Acuérdense que la transferencia de electrones se da del donador más electronegativo, que es el NADH, al más electropositivo, que es el oxígeno. Por eso existe un flujo neto de electrones desde el NADH hasta el oxígeno, que nos va a permitir la síntesis del ATP. La fosforilación oxidativa es una serie de eventos químicos que llevan a la síntesis del ATP. Para esto tenemos que recordar un poquito quién fue Peter Dennis Mitchell, quien vivió en 1920 y murió en 1992, que estaba interesado inicialmente en la penicilina, pero a partir de 1961 trabajó en el estudio sobre el almacenamiento de la energía en los seres vivos para ser posteriormente transportado a los puntos de utilización por medio de las moléculas de ATP. Así, la energía liberada por el traslado de electrones en la cadena respiratoria se conserva mediante la fosforilación del ADP, que se convierte nuevamente en ATP, proceso denominado fosforilación oxidativa. En 1978 fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus trabajos sobre el intercambio de la energía biológica mediante la teoría quimiosmótica, que es la teoría que nos explica cómo se sintetiza el ATP. Por eso aquí decimos que explica cómo la energía derivada del transporte de electrones por la cadena de transporte de electrones se utiliza para producir ATP a partir de adenosín difosfato y fósforo inorgánico. La bomba de protones. El transporte de electrones está acoplado al transporte de hidrogeniones a través de la membrana interna mitocondrial. Desde el espacio intermembranal, este proceso crea simultáneamente a través de la membrana interna mitocondrial un gradiente eléctrico con más cargas positivas en el exterior de la membrana que en la matriz mitocondrial y un gradiente de pH. El exterior de la membrana está a un pH más ácido que en el interior. La energía generada por este gradiente es suficientemente para realizar la síntesis del ATP. Como el gradiente de concentración de proteínas se transforma en ATP, la transferencia de electrones libera una gran cantidad de energía libre que la fuerza protón motriz conserva. Mucho más de la energía libre, alrededor de 200 kJ por mol de pares de electrones, para permitir la formación de una molécula de ATP, la cual requiere 50 kJ. La fosforilación oxidativa mitocondrial no tiene problemas termodinámicos. Postulado de la teoría quimiosmótica. Pasaje de hidrogeniones durante la transferencia de electrones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Generación de un gradiente electroquímico. Flujo electrónico acompañado de la transferencia de protones. Los protones acumulados en el espacio intermembrana crean una fuerza que se conoce como la fuerza protón motriz por la tendencia de volver a pasar al interior
para igualar el pH a ambos lados de la membrana. Esa fuerza es utilizada para el pasaje de los hidrogeniones a través de la subunidad FO y así activan la ATP sintasa. Y aquí tenemos cómo se representa esto. Nosotros tenemos cómo se generan los protones a través de la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Aquí vemos cómo van saliendo y aquí vemos cómo estos protones que han sido liberados al espacio intermembrana regresan a la mitocondria, y en su regreso nos van a permitir que una molécula de ADP se una a un fósforo inorgánico y nos genere una molécula de ATP a través de la ATP sintasa. Y es así como el transporte de electrones que genera estos protones lo vamos a utilizar para generar ATP. Acá tenemos la cadena de transporte de electrones y vemos cómo van fluyendo los electrones desde el donador más electronegativo, que en este caso es el NDH, ¿sí? A través de los distintos complejos de la cadena de transporte de electrones. Si no has visto el video, al final te dejo un enlace para que puedas ver la cadena de transporte de electrones. Este pasaje de electrones nos va a generar un gradiente de protones que, como ya vimos, ingresa a la mitocondria para igualar el pH, y esto nos va a servir para generar ATP. ¿Qué decía Peter Mitchell? La ATPasa es una bomba de protones o hidrogeniones y es reversible, es decir, si entran protones sintetiza ATP. Esto es lo que decía Peter Mitchell. Acá otra vez tenemos el gradiente de protones, aquí tenemos la ATP sintasa, aquí tenemos la síntesis del ATP a partir del ADP y el fósforo inorgánico, entran los protones y sale el ATP. La fosforilación oxidativa. Los protones expulsados por la cadena respiratoria pueden regresar solo a través de la ATPasa, que entonces genera ATP en lugar de hidrolizarlo. La ATPasa no es tal, sino que ahora inclusive se le llama ATPA sintetasa. Las bacterias funcionan como mitocondrias. Vamos a ver cómo está constituida la ATP sintasa. Tiene de la subunidad F1, vamos a tener que está constituida por 9 subunidades: 3 alfa, 3 beta, gamma, delta, epsilon y 3 sitios catalíticos. La F0 es una proteína integral que es un canal transmembranal para protones con 3 subunidades, que es la subunidad A, 2 subunidades B y 12 subunidades C. Esta enzima es la que transforma la energía cinética del ATP en energía química. El Dr. Boyer en 1964 recibió el premio Nobel al describir la ATP sintasa. Y vamos a ver cómo se sintetiza el ATP. Suponemos que la subunidad tiene 3 sitios, que vamos a llamar el sitio O, open o abierto en inglés, el sitio luz, débil, y el sitio T, que va a ser el sitio fuerte. Cuando entra la energía, bueno, vamos a presuponer que en el sitio L vamos a tener ya una unidad de ADP con el fósforo inorgánico. Cuando regresan los protones, entonces el sitio L se convierte en sitio T. Quiere decir que aquí se va a sintetizar el ATP. El sitio T se convierte en sitio abierto y libera el ATP. Y el sitio que antes era T ahora se convierte en sitio débil para volver a captar una molécula de ADP y una molécula de fósforo inorgánico. Aquí tenemos la síntesis del ATP, aquí tenemos el sitio abierto y aquí tenemos el sitio L. Entonces aquí se vuelve a unir una molécula de ADP, ¿sí?,
con fósforo inorgánico. Al unirse esto, aquí va a pasar a sitio T y va a liberar ATP. Vuelvo a repetir, la enzima tiene 3 conformaciones ya preformadas: el sitio L, el sitio T y el sitio O. El sitio L ya tiene unido ADP y fósforo inorgánico. Cuando entra la energía, el sitio L se convierte en sitio T y nos genera el ATP. Este ATP es liberado junto con una molécula de agua. Entonces, el sitio que originalmente era T, ¿sí?, se convierte en sitio O, y el sitio que originalmente era O ahora se convierte en sitio L. Y es así como por cada entrada de energía se va generando la molécula de ATP y las subunidades van cambiando su conformación. Muy bien. La energía del gradiente de protones se utiliza también para el transporte. El ATP sintetizado en el interior de la mitocondria debe de exportarse al citoplasma para cumplir ahí con todas las necesidades propias. Esto se hace con un sistema antipor. Esto quiere decir algo entra y algo sale. Un ATP sale y un ADP entra a refosforilarse. Hay otro sistema sin por que importa fósforos e hidrogeniones. Acá lo tenemos. Aquí tenemos la translocasa de nucleótidos, que es como se conoce el sistema. Entra ADP y saca ATP. Aquí tenemos la sintasa de ATP, que ya sabemos que nos va a formar el ATP. Y tenemos la translocasa de fosfato, que nos permite ingresar los fosfatos junto con hidrogeniones. ¿De acuerdo? Entonces la ATP sintasa o la sintasa de ATP o la ATPasa necesita de un transportador de nucleótidos y un transportador del fosfato para poder llevar a cabo la síntesis del ATP, obteniendo la ventaja de que entra el ADP y que nos libera el ATP, que se va al citosol a acoplarse a las otras distintas reacciones del metabolismo intermediario. El control de la fosforilación oxidativa permite a la célula producir solo la cantidad de ATP que se requiere para el mantenimiento de sus actividades. Quiere decir que no vamos a sintetizar más ATP del que se requiere. El valor de cociente PO representa el número de moles de fósforo que se consumen para que se reduzca cada átomo de oxígeno a una molécula de agua. El cociente máximo medido para la oxidación del NADH de 2.5. Para el FDH es 1.5, pero para mayor práctica se consideran 3 ATPs y 2 ATPs respectivamente. Control respiratorio por el aceptor. Las mitocondrias solo pueden oxidar el NADH y el FAT cuando hay una concentración suficiente de ADP y de fósforo inorgánico. Cuando toda la ADP se transformó en ATP, disminuye el consumo de oxígeno y aumenta cuando se suministra ADP. Inhibidores de la fosforilación. Oligomicina bloquea el flujo de protones a través de la FO, impidiendo la fosforilación. Se inhibe la síntesis de ATP, se acumulan protones y se produce una fuerza inversa deteniéndose el transporte de electrones. Desacompalantes. Compuestos que impiden la síntesis de ATP pero no bloquean el flujo de electrones. De esa manera desacoplan la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa. El 2,3-dinitrofenol, el DNF, transfiere iones de hidrógeno desde el lado externo hacia la matriz y anula el gradiente de protones creado por la cadena respiratoria. Rendimiento neto de la fosforilación oxidativa. La ATP sintasa requiere la translocación de 3 hidrogeniones por cada ATP que produce. El transporte al citosol del fósforo inorgánico, del ADP y ATP requiere un hidrogenión. Rendimiento neto 4
protones transportados por cada ATP sintetizados. Para el NDH, pues ya habíamos visto que se necesitan bombear 10 hidrogeniones y nos va a dar un rendimiento neto de 2.5 ATP. Para el FDH se necesitan 6 hidrogeniones bombeados y nos va a dar 1.5 ATP. Y aquí tenemos la cadena de transporte de electrones acoplada a la síntesis del ATP. Y aquí tenemos el rendimiento energético. Tenemos el NDH3 ATPs, el FDH2 ATPs. Y bueno, aquí tenemos la glucólisis como ejemplo. En el citosol vamos a tener 2 ATPs que los vamos a sumar, 2 NDH que los sumamos, nos dan 6 ATPs. El del ácido pirúvico acetilcoenzima A tenemos 2 NDH que nos producen 3 ATPs, pero acuérdense que aquí son 2 moléculas, por eso nos dan 6. En el ciclo de Krebs, pues acá tenemos 2 por 1 ATP, 2 ATPs, 2 por 3 NDH, nos dan 18, 2 por 1 FAT, acuérdense que son doble vuelta, nos dan 2 ATPs y en total producimos 38 ATPs a partir de una molécula de glucosa. En algunas células el costo energético de transporte de electrones desde el NADH formado en la glucólisis a través de la membrana interna de la mitocondria baja la producción neta de estos dos NADH a 4 ATP. Así la producción máxima total en estas células es de 36 ATPs. Muy bien amigos, hemos llegado al final del video del día de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que estés al pendiente de los nuevos videos que se van subiendo, y sobre todo no olvides compartir. Por tu atención te doy las más reiteradas gracias. Nos vemos hasta la próxima.